Bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para descubrir los secretos mejor guardados de las parejas más adoradas, las celebraciones más emotivas y sobre todo, para dejarnos llevar por la magia del amor. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un día que sin duda, marcó un antes y un después, un día dulce, rebosante de amor y emoción, el día más dulce de Mert y Afra. Si lo habéis adivinado, hoy vamos a desentrañar los detalles de esa fiesta tan especial, ese evento que nos robó el aliento y que nos dejó a todos con una sonrisa de oreja a oreja. Pero antes de que empecemos a desvelar los secretos de este día mágico, quiero pediros un favorcito, si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones, porque siempre tenemos sorpresas preparadas para vosotros. Y ahora sí vamos a por el día más dulce de Mert y Afra. ¿Quiénes son Mert y Afra? Seguramente muchos de vosotros ya los conocéis y los adoráis tanto como nosotros. Son esa pareja que irradia química en cada aparición, esos dos jóvenes talentosos que nos han conquistado con su carisma y su innegable talento. Su historia de amor, como todas las grandes historias, tiene sus particularidades, sus momentos altos y bajos, pero lo que siempre ha permanecido constante es el cariño y el respeto mutuo que se profesan. Y precisamente este día dulce que vamos a explorar hoy es una muestra palpable de ese amor. Imaginen la escena, un lugar idílico decorado con gusto exquisito, donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para reflejar la personalidad y los gustos de Mert y Afra. Flores frescas, luces cálidas, música suave, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. Pero más allá de la decoración, lo que realmente hace especial este día es la presencia de las personas más importantes en la vida de la pareja, familiares, amigos cercanos, compañeros de trabajo, todos reunidos para celebrar el amor de Mert y Afra. Y hablando de celebraciones, ¿qué tipo de fiesta organizaron Mert y Afra para este día tan especial? Olvídense de las celebraciones tradicionales y aburridas. Mert y Afra querían algo que realmente les representara, algo que fuera auténtico y que reflejara su espíritu joven y divertido. Optaron por una fiesta íntima y acogedora, donde la cercanía y la conexión personal fueran los protagonistas. Querían que cada invitado se sintiera como en casa, rodeado de amor y cariño. Uno de los aspectos más destacados de la fiesta fue, sin duda, la comida. Y es que a quién no le gusta disfrutar de una buena comida en buena compañía. Mert y Afra no escatimaron en gastos a la hora de ofrecer a sus invitados una experiencia culinaria inolvidable. Contrataron a un chef de renombre que preparó un menú exquisito con platos creativos y deliciosos que satisficieron a los paladares más exigentes. Desde aperitivos sofisticados hasta postres irresistibles, cada bocado fue una explosión de sabores y texturas. El chef, cuyo nombre prefieren mantener en secreto para no restarle protagonismo a la pareja, se inspiró en los viajes que Mert y Afra habían realizado juntos, incorporando ingredientes y técnicas culinarias de diferentes partes del mundo. Así, los invitados pudieron disfrutar de una mezcla de sabores exóticos y familiares que reflejaban la aventura y la conexión de la pareja. Pero la comida no fue lo único que hizo especial esta fiesta. La música también jugó un papel fundamental. Mert y Afra seleccionaron cuidadosamente una lista de reproducción con canciones que significaban algo para ellos, canciones que les recordaban momentos especiales de su relación. Y por supuesto, no faltaron los momentos para bailar y cantar a pleno pulmón. La pista de baile se convirtió en el centro de la fiesta, donde todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, se dejaron llevar por el ritmo de la música y disfrutaron de un momento de pura alegría y diversión. La lista de reproducción era una verdadera joya, desde clásicos románticos hasta éxitos actuales, pasando por canciones que les recordaban sus primeros encuentros y citas. Incluso incluyeron algunas canciones de la infancia de cada uno, lo que provocó momentos de risas y nostalgia entre los invitados. Ahora seguro que os estáis preguntando, ¿qué tipo de actividades o sorpresas hubo durante la fiesta? Pues bien, Mert y Afra tenían preparadas varias sorpresas para sus invitados. Una de ellas fue una proyección de un vídeo con fotos y vídeos de su relación, desde sus inicios hasta el presente. Fue un momento muy emotivo donde todos pudieron recordar los momentos más importantes de su historia de amor y reírse con las anécdotas más divertidas. El vídeo fue una recopilación de momentos especiales, desde sus primeras citas hasta sus viajes más recientes. Incluía fotos y vídeos caseros, así como fragmentos de entrevistas donde Mert y Afra hablaban sobre su relación y lo que significaba el uno para el otro.
Fue un verdadero viaje en el tiempo que emocionó a todos los presentes. Otra sorpresa que prepararon Mert y Afra fue una sesión de fotos improvisada. Montaron un pequeño potocal con accesorios divertidos y animaron a sus invitados a hacerse fotos para recordar este día tan especial. Las fotos resultaron ser muy originales y divertidas, y se convirtieron en un recuerdo inolvidable para todos los presentes. El potocal era una explosión de color y creatividad, con accesorios como gafas gigantes, sombreros extravagantes, bigotes falsos y carteles con frases divertidas. Los invitados se animaron a posar y a crear momentos únicos que quedaron capturados en fotografías que atesorarán para siempre. Pero sin duda el momento más emotivo de la fiesta fue cuando Mert y Afra se dedicaron unas palabras el uno al otro. Se miraron a los ojos y se dijeron todo lo que sentían, con palabras sinceras y llenas de amor. Fue un momento muy íntimo y conmovedor, donde no faltaron las lágrimas de emoción. Todos los presentes pudieron sentir la fuerza del amor que une a Mert y Afra, y fue un momento que quedará grabado en sus corazones para siempre. Mert comenzó su discurso con una anécdota sobre cómo conoció a Afra, describiendo el momento exacto en que supo que ella era la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Afra, por su parte, habló sobre la bondad y la generosidad de Mert, destacando su capacidad para hacerla sentir amada y apoyada en todo momento. Fue un intercambio de palabras llenas de amor y admiración que conmovió a todos los presentes hasta las lágrimas. Y es que al final, lo que realmente importa en una fiesta como esta no son los lujos ni la ostentación, sino la compañía de las personas que queremos y el amor que compartimos con ellas. Mert y Afra lo saben muy bien, y por eso organizaron una fiesta sencilla pero llena de significado, una fiesta donde el amor fue el verdadero protagonista. Se centraron en crear un ambiente cálido y acogedor donde todos se sintieran cómodos y pudieran disfrutar de la compañía de los demás. No hubo discursos largos ni protocolos rígidos, sino simplemente un ambiente de alegría y celebración donde el amor era el centro de todo. Pero, ¿qué hizo que este día fuera el más dulce? No se trata solo de los postres deliciosos o la decoración encantadora. La dulzura de este día reside en la autenticidad del amor que se celebró. En la mirada cómplice entre Mert y Afra, en la calidez de los abrazos compartidos, en las risas contagiosas que resonaron en cada rincón. La dulzura se encuentra en la conexión genuina que se sintió entre todos los presentes, en la alegría de celebrar un amor verdadero y duradero. La fiesta fue una manifestación de la conexión profunda y significativa que existe entre Mert y Afra, una conexión que se extiende a sus amigos y familiares y que se refleja en la alegría y el cariño que se respiraba en el ambiente. Además, la fiesta fue un reflejo de la personalidad de Mert y Afra. Se notaba que cada detalle había sido elegido con cariño y pensando en hacer sentir especiales a sus invitados. Desde la música que sonaba de fondo hasta los pequeños detalles decorativos, todo hablaba de la sensibilidad y el buen gusto de la pareja. No fue una fiesta pretenciosa ni ostentosa, sino una celebración sincera y auténtica, donde lo más importante era compartir un momento especial con las personas queridas. La decoración, por ejemplo, reflejaba la pasión de Mert y Afra por la naturaleza, con arreglos florales silvestres y elementos decorativos hechos con materiales reciclados. Los regalos para los invitados eran pequeños detalles hechos a mano por la pareja, como jabones artesanales o pequeñas plantas en macetas decoradas. Pero no todo fueron momentos emotivos y románticos. También hubo tiempo para la diversión y el desenfado. Mert y Afra prepararon juegos y actividades para animar la fiesta, y todos se animaron a participar y a pasar un buen rato. Hubo risas, bailes y momentos de complicidad que hicieron que la fiesta fuera inolvidable para todos. Organizaron un concurso de karaoke donde los invitados se animaron a cantar sus canciones favoritas, un juego de preguntas y respuestas sobre la historia de Mert y Afra, y una sesión de baile donde todos se dejaron llevar por el ritmo de la música. Incluso organizaron una pequeña competición de limbo que provocó muchas risas y momentos divertidos. Y es que al final, la clave para organizar una fiesta perfecta es encontrar el equilibrio entre la emoción y la diversión, entre la formalidad y el desenfado. Mert y Afra supieron encontrar ese equilibrio a la perfección, y por eso su fiesta fue un éxito rotundo. Fue un día dulce, lleno de amor y emoción, que quedará grabado en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de asistir. La fiesta fue una experiencia única e inolvidable, una celebración del amor y la alegría que unió a Mert y Afra y a todos sus seres queridos. Ahora, después de haber recorrido juntos este día mágico, quiero preguntaros, ¿qué os ha parecido la fiesta de Mert y Afra? ¿Qué detalles os han gustado más?
¿Qué haríais vosotros si tuvierais la oportunidad de organizar una fiesta así? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Cuál fue vuestro momento favorito de la fiesta? ¿Qué detalles os inspiraron más? ¿Qué tipo de música os gustaría que sonara en vuestra propia celebración? Y antes de despedirme, quiero recordaros que el amor es el motor que mueve el mundo. Celebrar el amor es celebrar la vida, es celebrar la alegría de estar juntos y de compartir momentos especiales con las personas que queremos. Así que no dejéis pasar la oportunidad de demostrar vuestro amor a vuestros seres queridos, de organizar fiestas y celebraciones que os permitan crear recuerdos inolvidables. No esperéis a una ocasión especial para expresar vuestro amor y cariño a las personas que os importan. Aprovechad cada oportunidad para crear momentos especiales y recuerdos inolvidables. En resumen, hemos explorado el día más dulce de Mert y Afra, una fiesta llena de amor, emoción y detalles cuidadosamente pensados. Vimos cómo la pareja celebró su amor rodeada de sus seres queridos, creando recuerdos imborrables. Desde la deliciosa comida hasta la música que tocó el corazón de todos, cada elemento contribuyó a crear una atmósfera mágica e inolvidable. Recordamos que la clave de una celebración exitosa radica en la autenticidad, la conexión y el cariño que se pone en cada detalle. La fiesta de Mert y Afra nos ha enseñado que lo más importante es celebrar el amor y la alegría de estar juntos, rodeados de las personas que nos quieren. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje lleno de amor y emoción. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros desentrañando los secretos de este día tan especial. Espero que esta historia os haya inspirado a celebrar el amor en vuestras propias vidas y a crear momentos especiales con las personas que os importan. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitaros a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os ha parecido la historia de Mert y Afra? ¿Qué os ha inspirado de su celebración? ¿Qué detalles os gustaría incorporar en vuestras propias fiestas? Vuestra opinión es muy importante para nosotros, así que no dudéis en compartir vuestros pensamientos. Compartid vuestras propias historias de amor y celebración en los comentarios. Nos encantaría conocer vuestras experiencias y aprender de vosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que nos ayudéis a seguir creciendo. Si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, suscribíos a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Hasta la próxima, y que el amor os acompañe siempre. No os olvidéis de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Os esperamos con muchas más historias de amor y celebración.